esta intimidad con el Señor, en la cual nos hemos entrado y en la cual hemos venido a buscar de su presencia. Y más allá de todas las cosas que podamos aprender, que son muchísimas, yo quiero hablar directamente de temas puntuales, temas que a nosotros como servidores, jóvenes, hijos de pastor, ministros de alabanza, nos toca vivir y nos toca atravesar. Y es curioso porque dentro de todos los chistes y dentro de todas las anécdotas graciosas que yo las viví de una forma, y otros de ustedes las han vivido de diferentes maneras, compartimos muchas cosas. Yo le decía: Señor, si el camino es difícil, es porque la recompensa es grande. Si el camino es angosto y es complicado, es porque la recompensa que hay al final de ese camino es grande. Así que mira a alguien que tenga cerca y decirle: Dios no se equivocó al llamarnos. Al contrario, nos hizo un favor de escogernos entre miles de millones. Escogió nuestra vida y nuestro nombre, nuestra casa y a nosotros. Yo quiero que rápidamente tú vayas en tu Biblia, 1 Samuel capítulo 3. Vamos a hablar acerca de un hombre, de un joven que llama mucho mi atención, no solamente porque sea una enseñanza, sino porque realmente hoy yo quiero abrir mi corazón y ministrarnos juntos, poder sanar, poder entender, poder comprender muchas cosas hoy en este día. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 3 verso 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Me haces un favor y cierras tus ojitos? Y le decimos: Padre, te pedimos que esta presencia que nos ha envuelto, que hoy nos abraza, continúe bendiciendo nuestras vidas. Dejamos nuestras manos, nuestro entendimiento, lo que creemos conocer, Señor. Derriba en nosotros toda fortaleza mental, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El verso 1 es lo que cada ministro, hijo de pastor, joven o siervo, muchas veces ha experimentado en su vida con Dios. ¿Sabes? Si algo marcó mi vida de una manera extraordinaria, es que a mí me llamaran. Escucha, Dios hizo un llamado a mi vida desde antes de que yo naciera. Así como Dios llamó tu vida, así como Dios te escogió a ti y no te dio a elegir si querías o no querías. Dice la palabra de Dios que a Jeremías le dijo: te escogí por profeta a las naciones. No te pregunté si querías, solamente yo te escogí, te santifiqué. Esa palabra santificado significa apartado para. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: tú fuiste apartado. Por eso es que aunque quisiste correr, Dios no te dejó. Por eso es que aunque quisiste irte, Dios no te dejó. Por eso es que aunque quisiste perderte, Dios te fue a buscar. Tú eres una de esas 99 ovejas que Dios rescató, fue a traer y trajo de nuevo al redil. Tú eres el amado, aquel que Dios no dejó que se perdiera. Pero a todos aquí en este lugar nos ha sucedido algo. Y ese algo es esto: que muchas veces empezamos a ministrar a Jehová sin conocerlo.
Ayer te comentaba esto. Cuando la iglesia empezó, no estábamos en este local, pero cuando la iglesia comenzó no había ministerio de alabanza. Entonces, como ayer hablábamos, ¿a quién le tocó? Al hijo del pastor. A empezar a aprender, no solamente a mí, estaba mi primo, estaba mi hermano, estaba mi otro sobrino. Éramos familia, éramos como 4 o 5. Uno tocaba el bajo, otro tocaba la batería, yo tocaba el piano, otro tocaba la guitarra y cantaba. Y así fuimos entendiendo y desenvolviéndonos y aprendiendo. Hacíamos unos desórdenes. Hacíamos, perdón, el buen salvadoreño, unos desmadres. No nos lográbamos poner de acuerdo. Ensayábamos, mira, qué casualidad que los ensayos uno se escucha bien, pero en el en vivo algo nos falla, ¿va? Y bueno, eso empezó a suceder. A mí me enseñaron, escucha, porque hay algo que yo quiero trabajar contigo hoy en este día. Porque, y me voy a adelantar un poco, porque cuando yo empecé a aprender, cuando yo empecé a desenvolverme, cuando yo empecé a crecer en aprender lo que se hacía aquí arriba, me volví un profesional del altar. Sabía cómo hablar, sabía cómo guiar, sabía si levante sus manos, aleluya, diga santo es el Señor, y esa voz profunda para que impacte más. Y aprendí a desenvolverme estando aquí arriba, pero cuando ponía un pie abajo, mi vida era completamente diferente, porque yo ministraba a Jehová aunque no conocía a Jehová. Conocía qué hacer, conocía cómo hacerlo. Empecé a aprender y empecé a volverme un profesional de cómo manejar todo lo que se hacía aquí, pero no conocía a Dios. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo de esto? Es que siempre vamos a caer en una doble vida. Porque yo puedo decirte algo que aunque tú no le digas amén, yo sé que te ha pasado. Vivimos aquí y pecamos aquí. A mí no me importaba. Cuando yo tenía novias escondidas, a mí no me importaba subir y cantar. Cuando yo pecaba, a mí no me importaba subir y cantar. Cuando yo hablaba mal o tenía un vocabulario soez o decía malas palabras, a mí no me importaba agarrar un micrófono y decir Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. No me cayó un rayo. No, obviamente no me morí porque aquí estoy. Y no es porque la gloria de Dios no sea verdadera, sino porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero sí o no, que nos enseñaron a ser hijos de pastor, nos enseñaron a ser ministros, nos enseñaron a ser músicos, pero nunca nos enseñaron a buscar la persona de Cristo. Entonces cuando Dios me empezó a hablar como le empezó a hablar a Samuel, yo no conocía a quién me hablaba. ¿Y sabes cuál es el problema? Que siempre vamos a nuestro Elí, creyendo que fue Elí quien nos llamó, cuando quien nos llamó ha sido Dios. Cuando nos llamó fue Dios. Entonces a mí me hablaban, a mí me regañaban, y yo pensaba que quien me regañaba era mi papá. Era Dios poniéndome límites. Era Dios cercando mi vida cada vez. Mira, si algo a mí me caía mal, y que todo el mundo se podía salir con la suya, menos yo. Dios, qué terrible es ser alguien a quien la gente conoce y siempre te encontrás algo. Iba a decir algo, pero siempre te encontrás un metido. Recuerdo una vez que andaba escondida y de repente me ve a alguien y yo, ya estuvo. Y cabal, dicho y hecho, al día siguiente, mire, venga para acá, fíjese que me contaron que, qué metido ese compadre. Porque a todos nos ha pasado aquí que Dios no nos deja mucho tiempo tener cosas encubierto. Y el que Dios saque cosas a la luz es misericordia. Cuando Dios deje de corregirte, preocúpate. Cuando Dios deje de llamarte la atención, preocúpate, porque el padre que no corrige no ama. El padre que da riendas sueltas, que deja que haga lo que quiera, no ama. El padre que ama es el que corrige. Y te lo puedo decir ahora, aunque a mí me caía mal cuando me lo decían. Me caía mal que mi papá me dijera,
es que vos tenés que ser diferente. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Yo no pedí. Y como escuchaba ahora en la mañana algo acerca de una plática en la cual estábamos, y llegó un momento donde yo pensé esto: bueno, pero si el llamado es de mi papá, no es mío. Dios a quien lo llamó fue a él, no a mí. Porque yo pensaba que yo ministraba a Jehová porque Elí me había escogido. Ahora yo quiero decirte algo, por favor. Si tú eres un hijo de pastor y estás en este lugar, si eres un ministro de alabanza y estás en este lugar, a ti no te escogió el hombre, a ti te escogió Dios. Los dones no se los puede dar el hombre, los dones te los da Dios, los talentos te los da Dios, el carácter lo corrige Dios en el proceso. Entonces yo cometí un error, y porque todo el mundo me decía que yo seguía aquí porque era el hijo del pastor. Y ahora puedo decir con toda certeza que yo nunca continué porque era el hijo del pastor. Continué porque Dios no me dejó irme. Continué porque aunque quise rendirme, Dios volvía una y otra vez a llamarme de nuevo. Yo le decía: ya no quiero nada, búscate otro. Yo no quiero. Estoy cansado, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo no quiero hacer esto. Pero Dios no me dejaba. Y cuando estaba abajo, cuando yo quería desistir, siempre había un fuego que volvía a arder. Y yo sé que estás en este lugar porque ese mismo fuego no te ha dejado rendirte. No te ha dejado rendirte. Y escucha, Samuel escuchó la voz de Jehová, pero corría a Elí. Samuel le hablaba a Dios y le decía: Samuel, Samuel. Y lo que Samuel hacía era salir corriendo. Elí, ¿me hablaste? Yo me imagino a Elí: vea, ¿será que habló dormido? ¿Será que tan traumado estoy con este que lo llamo mientras estoy dormido? Pero hasta que Elí entendió algo, dijo: no, quien lo anda buscando es Dios. Qué lindo es cuando nosotros comprendemos. Sanamos cuando entendemos que no nos llamó el hombre, porque entonces no nos interesa que sea el hombre quien nos apruebe, sino que sea Dios el que nos apruebe. ¿Sabes por qué? Porque el hombre puede decir 1000 cosas, pero el único que conoce el corazón es Dios. El hombre puede señalar cosas externas, como este mismo Samuel cuando fue a ungir al próximo rey de Israel y dijo: es que es precioso, es que es hermoso, es que es fuerte, grande. Y Dios le dijo: Samuel, no te dejes ir por su parecer, porque lo que yo veo es el corazón. Por eso es que hay muchos que tienen mejores talentos que tú. Por eso es que hay muchos que son mejores que tú. Porque si algo yo he entendido en este caminar es que siempre hay uno mejor que nosotros. Cuando uno camina, vea, puro pavo real, con el pecho inflado, con la cola parada. Y uno dice: a donde quiera que va. Porque hay un mal de... ¿Cuántos son músicos aquí? ¿Músicos? Sin pena. Hay un mal de músicos. Siempre estamos viendo al que toca nuestro instrumento. Nunca puedes adorar. Siempre estás dedazo. Siempre estás pensando, siempre estás viendo, siempre estás evaluando, siempre estás allí queriendo ver en qué se equivoca, porque nos creemos mejores. Pero hay un momento donde Dios dice: es que ¿sabes qué? Yo no te escogí porque fueras el mejor, te escogí por el corazón que tienes. Dios no te escogió porque eres el mejor, te escogió por el corazón que tienes. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo escogió a Saúl, dijo: Saúl, el que es el de mayor estatura, el que es hermoso, el que es fuerte. Pero cuando Dios escogió a David, dijo: me he hallado uno conforme a mi corazón. Puede ser que no sea el que mejor parecido tenga. Mira el que tenés a tu lado, decirle: puede ser que no seas el más guapo, ni el más alto, ni el más chele bronceado, ojos azules.
pero tu corazón es conforme al corazón del Padre. Tu corazón palpita al mismo tiempo que el corazón del Padre. Y a Dios no le interesa lo que hay fuera de ti, a Dios le interesa lo que palpita dentro de ti. Entonces viene Samuel, entiende que Dios le habla, pero Dios le da una palabra nada sencilla. Y dice: Samuel, yo ya decidí ponerle fin al sacerdocio de Elí por causa de sus hijos. Ahora di conmigo: en medio de una generación que no honra a Dios, estoy yo, que estoy dispuesto a honrar a Dios, aunque los hijos de Elí lo desprecien, aunque los hijos de Elí lo vituperen, aunque los hijos de Elí le fallen. Yo estoy dispuesto a decirle: Señor, aún hay uno que te ama, aún hay uno que se va a guardar para ti. No es un viejito de 500 años, es un joven que te ama. Porque estoy cansado de que crean que los jóvenes nos vamos a equivocar siempre. Por eso es que la palabra dice que nadie tenga en poco tu juventud. El hecho que tú seas joven no significa que te vas a equivocar. Significa que te vas a tropezar, pero te vas a volver a levantar. Significa que aún eres moldeable por Dios. Porque si hay algo que entiendo, es que cada uno de nosotros está en este caminar diciéndole: Señor, enséñame, moldéame, purifícame. Cada día más yo quiero ser como tú. Y Samuel empieza a ver. Escucha esto, porque yo quiero que tú entiendas lo que Dios quiere hoy transmitirte a ti. Samuel veía los pecados de los hijos de Elí, pero no participaba de ellos. Hay algo que te tiene que hacer clic. Cuando nuestros padres nos dicen: tú eres diferente, tienen razón. Somos diferentes. Hay cosas que a mí me dañaron, cosas que a mí me dolieron y me hirieron allá atrás, pero crecí. ¿Y sabes qué? Lo que yo pensé que había sido un dolor me tiene hoy aquí parado. Porque si a mí no me hubiesen puesto los límites que me pusieron por ser el hijo del pastor, yo ya no estuviera aquí. Entonces, cada vez que Dios te ponga un límite, agradece. Cada vez que Dios te ponga un límite, di gracias. Cada vez que alguien te diga: mire, haga esto, otra vez agradece. ¿Sabes por qué? Porque por misericordia de Dios llevo 17 años en este camino. Pero todos los que empezaron conmigo, muchos no están. Muchos dejaron, muchos se fueron, muchos renunciaron, muchos fueron absorbidos. Pero yo estoy aquí no porque sea el mejor ni por ser fuerte. Estoy aquí porque hubo alguien que estuvo corrigiéndome toda mi vida. Tú eres un hijo de pastor, sana tu corazón y entiende que los límites que te ponen tus padres son para bendecirte y no para lastimarte. Son para guardarte y no para hacerte pedazos. Entonces, Samuel tuvo algo que yo quiero enseñarte y quiero hoy transmitirte. Primero, dice la palabra de Dios en el verso, lo perdí. En el verso 2, y dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Sabes por qué Dios te llamó a ti? Porque hay una lámpara que se está apagando. Hay un mundo que solo basta abrir una red social para darse cuenta, perdón la palabra, y espero no insulte, pero qué asqueroso es ver hacia afuera. Es ver, escucha, uno comparte acerca de temas delicados y nos botan los videos.
¿Sí o no? Pero visten a Jesús de gay y todos lo aplauden. Entonces estamos en una generación que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero en medio de esa generación de hijos de Elí, antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samueles. Dios llamó a Samueles. Y tú eres parte de esos a quienes Dios llamó. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú dices no a lo que todos dicen que sí, llamas la atención. Aunque te critiquen, aunque te señalen, pero te están viendo. Y cuando ven cómo Dios te exalta, y cuando ven cómo Dios te bendice, y cuando ven cómo Dios va contigo, y cuando ven cómo Dios te prospera, dicen: no, nosotros estábamos equivocados y Él tenía razón. Tú eres el perfecto ejemplo de que Dios no se equivoca. Tú eres el perfecto ejemplo de que sí se puede honrar a Dios en medio de una generación que ya no lo quiere honrar. Yo me recuerdo, ay, si este templo hablara. Llevamos 14, 15 años aquí, ¿verdad? Por ahí. Y hemos vivido tantas cosas. Y me he equivocado tantas veces aquí. Entonces Dios me decía esto ayer por la noche: no es para los perfectos. No es para los que nunca se equivocaron. No es para los que creen que nunca han cometido un error. ¿Sabes por qué Dios manda a callar sus ángeles cuando tú y yo adoramos? Preguntar al que tenés a tu lado: ¿sabes por qué? No es porque cantemos hermoso. No, si ellos son seres de luz perfectos, una entonación divina, hacen 5 voces en un coro de millares, y nosotros aquí que apenas llanantillos, hermano. Pero Dios, cuando nos escucha, dice: shh, cállense. ¿Sabes por qué? Hay una gran diferencia entre un ángel y tú. El ángel nunca ha fallado. El ángel nunca ha pecado. El ángel no conoce el perdón. Tú y yo somos redimidos de Dios. Nuestra alabanza lleva un ingrediente que la de ellos no tiene: gratitud. Decirle: Padre, lo que yo era no lo puedo ni siquiera decir. Porque el apóstol dice: fornicarios, adúlteros, mentirosos, ociosos y todo lo demás. Todo esto erais vosotros. Y yo veo para atrás y le digo: Señor, tienes razón. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué nos vamos a esconder con una máscara de religiosidad y de hipocresía? ¿Para qué vamos a aparentar ser perfectos si es justamente mi debilidad la que me hace tan codiciable para Dios? Es justamente el lugar donde yo cojeo el que me hace tan codiciable para Él, y decirme: es que entre más débil eres, más entiendes que me necesitas, más entiendes que yo puedo hacer todo por ti. Entonces, por eso es que Dios, cuando nosotros adoramos, manda callar el cielo, porque Él está escuchando redimidos adorar. Él está diciendo: qué lindo mis hijos, cantan con una pasión como quienes fueron perdonados. Por eso es que la palabra dice: es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es que un fariseo no puede adorar, porque el fariseo es perfecto. El fariseo, ¿qué ha hecho? Sepulcro, blanqueado, pero blanqueado. Se aparenta ser perfecto. Pero aquella mujer de dudosa procedencia llegó por atrás, se inclinó a sus pies, lo besó, enjuagó sus pies con sus cabellos y lágrimas. ¿Sabes qué fue lo que a mí me encantó? Que el pensamiento del fariseo fue este: si este fuera profeta, supiese quién está a sus pies. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dice: ¿sabes qué?
te voy a dar una lección. Entré a tu casa, no me besaste. Me senté a tu mesa y no me ofreciste agua para lavar mis pies. Pero esta de quien estás hablando, estos a quienes se atrevieron a criticar, desde que entraron no dejaron de besar mis pies, no dejaron de enjuagar mis pies con sus cabellos, no dejaron de besar mis pies. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno que cree que nunca ha merecido o que nunca ha necesitado algo de Dios y entre aquellos que dependemos hasta para respirar de Dios? Es que siempre vamos a estar postrados a sus pies, es que siempre vamos a estar necesitados a sus pies, es que no hay momento. Yo he entendido algo: no llega lejos el fuerte, no llega lejos el que quiere, llega aquel del que Dios tiene misericordia. Yo le he dicho: Señor, ¿cuál es la clave? Yo tuve un problema a mí. Híjole, papá, perdóname si estás viendo esto. A mí no me costaron muchas cosas en mi vida. Me costaron un par. Una de ellas, la más fuerte, las chicas. Esa fue mi debilidad. Aquí está mi esposa. ¿Sabes qué es lo lindo? Aprovecho el paréntesis. Antes de casarme con ella, la conocí 8, 9 años. Nos conocíamos todos los desórdenes. Es más, lo hicimos juntos, los desórdenes. Ni me gustaba, ni yo le gustaba. Ni me llamaba la atención, ni yo, no sé si todavía le llamó la atención, pero se casó conmigo. Pero si yo tuve una debilidad en mi vida, fue no poder estar solo. No había terminado con uno y ya parecía mono. No había soltado esta rama cuando ya tenía la otra agarrada. Eso fue lo que a mí me costó. Quizás no es tu área, quizás tu área fue otra, o estás luchando con otra. No hay ningún problema, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si Dios me restauró a mí, te va a restaurar a ti. Pero hay algo que a mí me impactaba, y es que en medio de todo eso, muchas cosas yo no las entendía y no las comprendía. Mira, tenía esa debilidad que de una u otra forma puedo hablar con libertad. Sí, estamos grandes, ¿va? Siempre tuve miedo de llegar a última base. ¿Sabes por qué? Porque mi papá cometió errores fuera del Señor, obviamente, y antes de conocer a mi madre también. Y yo tengo hermanastras, y él tuvo su primera hija muy temprana edad, y esa primera hija tuvo sus hijos a muy temprana edad, de la misma igualita manera. Y yo lo vi. Nadie me lo explicó, nadie me lo dijo, pero yo lo vi. Y yo dije: no, es que soy tan salado. Jamás me gano nada en mi vida, pero te prometo que ese premio sí me lo gano. Y yo siempre tuve miedo a eso. Entonces, por más que yo tenía novias o tenía amigas y todo, yo jamás llegaba a eso, porque tenía miedo de ser papá. Yo tenía la certeza de que usar el método que quisiera usar, es que yo sabía que de ese 9.99999 seguro que funciona, yo iba a ser el 0.001 que no. Así de salado soy. Entonces yo siempre le tuve miedo a eso, no por fallarle a Dios, sino por la consecuencia. Y hay muchas cosas en mi vida que no hacía, no por temor a Dios, sino por temor a la consecuencia. Hasta que un día entendí esto, que mi vida dejó de guiarse por qué es pecado y qué no es pecado, y empecé a guiarme por qué te agrada y qué no te agrada. Dejé de preguntar: Señor, ¿y es pecado esto? ¿Y es pecado el vino? Si Jesús convirtió el agua en vino. Es que es cultural. No. Yo dejé de preguntarle todo. Dejé de hacer las 1,000 millones de preguntas a Dios y empecé a guiar mi vida por: Señor, ¿te agrada?
¿Cuántos tienen novia, novio, esposo o esposa? Levante su mano con certeza. ¿Sí o no que hay momentos en nuestra vida donde hay cosas que no son pecado? Vamos a hablarlo claro. Hay cosas que no son pecado. Pero, por ejemplo, ir a jugar fútbol no es pecado, ¿sí o no? No es pecado. No es pecado ser malo jugando fútbol, sí, pero ir a jugar fútbol no es pecado. Pero cuando hay una relación, un matrimonio, cuando hay un matrimonio, yo no puedo ir a jugar fútbol todos los días. No porque sea pecado, sino porque mi amor me hace decidir también quedarme con ella. Entonces yo no hago las cosas porque sean pecado o las dejo de hacer porque sean pecado. Las hago por amor. ¿Sabes cuándo dejaron de costarme ciertas áreas de mi vida? Cuando entendí que no era porque fueran pecados, no es por la consecuencia, es porque lo amo. Es porque lo amo. ¿Sabes cuándo vas a alejarte del pecado y vas a concentrarte en el ministerio? Cuando entiendas que lo amas. Cuando entiendas que el que te amó primero a ti, a tal grado que llegó a la cruz del Calvario y entregó toda su vida por ti. En ese momento mi vida empezó a cambiar. Me volví a equivocar, te contara. ¿Me casé y se me arreglaron los problemas? No. ¿Me casé y no sé cómo he llegado hasta aquí? Sí. Allá hay una casada que está riendo fuerte. ¿Sabes por qué? Porque siempre el crecer en una iglesia nos va a poner retos y cargas que no hay afuera. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad con mi esposa de viajar el año pasado. Y hay una diferencia entre un país y otro tan grande. Por ejemplo, usted aquí sale despeinado, vos aquí salís despeinado y todo el mundo se te queda viendo feo. Andes donde andes. Chica, este ni se bañó y todo el mundo se reúne, ¿no? Ni se conocen en la cola del súper. Y ella vio que no se bañó. Pero anduvimos en otro país donde salía, pero es que y nadie se me quedaba viendo. Decía, qué cómodo aquí. Qué feliz sería yo aquí. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me dañó de crecer en la iglesia? Que todo mundo te está viendo. Y ni te has terminado de equivocar, ya todos lo saben. Vos hiciste algo, pero quien lo contó le agregó una ciencia ficción increíble. Y parecemos como que sí. Y decía, hay cosas que son ciertas, pero otras que no. Y hasta la actualidad hay cosas que dijeron de mí que jamás en la vida, que nunca. Pero dentro de todas esas cosas, yo aprendí a lidiar con lo que decían. ¿Sabes por qué? Porque una vez mi papá me dijo esto: hijo, lamentablemente hay muchas veces donde tienes que aprender que hay un dicho que se hace verdad: hazte tu fama y échate a dormir. Y a veces parecemos como aquel pastorcito mentiroso, que de tantas mentiras que decimos, cuando venimos a decir la verdad, nadie nos cree. Y yo me había equivocado tantas veces que cuando no me había equivocado, todo el mundo creía que sí. Por ejemplo, ahí uno se ríe, ¿va? Ahora nos reímos, pero cuando la estábamos pasando. Pero yo me recuerdo que antes de mi esposa, obviamente, sí, padre, yo había tenido un par de novias dentro de la iglesia. Entonces de repente decían, es que vos con ya fulanita de tal. Y yo, jamás en la vida. Pero como yo ya tenía la fama, no podía ponerme a pelear porque nadie me iba a creer. Pero ¿sabes qué es lo lindo de esto?
que Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Mira al que tenés a tu lado y decirle: Dios siempre tiene otra oportunidad. No importa cómo viniste a este lugar, no importa qué etiqueta tenías, no importa quién te veía o cómo te veía hasta este día. Dios vino a este lugar a redimir tu imagen. Dios vino a este lugar a cambiarte esa etiqueta. ¿Sabes por qué? Porque aquella mujer que entró a los pies de Jesús era una prostituta, pero cuando ahora se habla en la palabra de ella, no se habla de una prostituta, se habla de una adoradora. Aquella mujer que estaba en el pozo de Samaria era una prostituta, pero ahora la conocemos como la mujer a quien se le fue revelado el modelo de adoración. Dios vino a cambiar tu etiqueta, a sanar como te veían y a decirte: yo te miro de esta manera. Y cuando a mí, ayer el profeta Joel decía esto: quieren conocer el día de mi ungimiento. Inmediatamente yo dije: Padre, que no me hagan contar el mío, que no me hagan contar el mío, que no me hagan contar el mío. Fue una semana donde mi papá andaba en Guatemala y yo no andaba en buenos pasos y había hecho una barbaridad. ¿Para qué te explico? Y estaba yo ahí donde está el bajista, tranquilo. Un domingo, después el viernes había estado mal y el domingo había estado ahí donde está el sentado. Y yo estaba sentado en el parlante, en la administración. Ya en lo último estaba sentado yo tranquilo, diciendo: bueno, ya terminó, todo salió bien, nadie dio cuenta, chivo. Inmediatamente veo que mi papá agarra el aceite. Me volteé a ver y yo dije: pa, no, esto no puede ser verdad. El mismo día, viernes pasado a ese domingo, que yo estaba mal, ese mismo día él estaba en un evento y Dios le estaba diciendo a través de un profeta: cuando regreses a El Salvador, lo primero que vas a hacer es ungir a tu hijo. Me llama, me pone el centro, me dice: inclinate. Y yo tenía un deseo de decirle: no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te vas a arrepentir. Y empezó. Yo, a este punto, a ese momento, yo era lo que más anhelaba, yo era lo que más deseaba, porque logré vencer muchas cosas en mi vida y luego que las logré vencer, entendí que quería dedicarme a esto. Pero cuando yo lo deseaba y estaba con el corazón ardiendo porque pasara, cuando pasó, lo único que pude pensar fue: no me lo merezco, no me lo merezco. Hijos de pastores, ministros, servidores, jóvenes, hay momentos donde Dios te va a abrazar y esos momentos van a ser donde menos te lo mereces, porque Dios es perfecto para volver a unir los pedazos de un corazón quebrantado. Dios es experto en que cuando el gallo nos cante 3 veces, estar presente. Es lindo cuando uno está en el altar, toda la gente se goza, todos cantan, danzan, aplauden y tenemos un buen servicio. Por eso les pregunté cuántos sirvieron ahora, porque es lindo tener buenos servicios, pero es aún más precioso cuando sabemos que no merecemos y Dios llega y te dice: ¿sabes? Aquí estoy contigo. Cuando fue lo peor que hicimos y esperábamos el cinchazo, y papá entró y dijo: hoy no te voy a castigar, quiero que hablemos. Wow. Y ese día para mí
lo que este salmo dice: no me has pagado conforme a mis iniquidades. Le dije: Señor, ¿por qué hoy? ¿Alguien puede entender en este lugar que Dios lo conoce todo? Que Dios lo sabe todo. Él es omnipresente. Él conoce mi pasado, mi presente y sabe mi futuro. Dice la palabra de Dios que en esto consiste su amor hacia nosotros, que aún conociendo el momento exacto donde le vamos a fallar, Él nos sigue amando. O sea que cuando yo le digo: Señor, no lo voy a volver a hacer, Él aún así me cree, sabiendo que yo ya lo hice. Pero cuando yo estaba allí, yo le dije: Señor, si tú sabes lo que yo hice, ¿por qué permitiste? Y sabe que Dios siempre me dijo: porque era mi forma de decirte, mío eres. Era mi forma de decirte que aunque quieras irte, renunciar, darte por vencido o amar más lo que hay afuera que lo que hay aquí adentro, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Yo no sé si tu vida ha sido igual que la mía, y me imagino que ha sido muy diferente, pero coincidimos en un punto: que si estamos aquí es porque Dios no nos ha dejado y Dios no nos ha soltado. Es porque cuando quisimos salir corriendo, no nos dejaron hacerlo. Ahora voy y termino con esto casi. Algo que a mí me marcó mucho y que todos creen que ser pastor es fácil. Y algo terrible de ser hijo de pastor o de estar cerca de un pastor es darse cuenta cómo lo traicionan, de cómo el pastor aconseja, ayuda, entrega, sacrifica, hace todo, solo para que cuando se dé la vuelta, meta un puñal por la espalda. Que cuando se vayan por X o Y razón, se vayan hablando y criticando la mano que un día los alimentó. Y yo lo vi. Yo vi como una y otra y otra y otra vez hirieron a mi papá, hirieron a mi pastor. Yo dije: yo ni loco me meto en eso. Yo dije: nah. Y no entendía por qué él no hacía nada. No entendía por qué él no reaccionaba. No entendía por qué él no desmentía. Inventaban cosas. Una vez una persona dijo que a saber qué hacía para poder prosperar tanto y que era dueño de no sé qué. Me dice: qué galán. Y yo: sí, qué galán. Escuché como gente a la que él dio todo por esas personas, se limpiaron todas las manos en él y solo se fueron. Recibieron milagros, se fueron. Restauraron sus matrimonios, se fueron. Y a mí eso me dolió y me marcó. Ver cómo lo criticaban, cómo ponían, cómo decían. Pero una vez yo le pregunté: ¿y por qué no hacen nada? Y él me dijo: a mí Dios me defiende. Y yo no lo entendí. Y me decía: a mí Dios me defiende. Y yo no lo entendía. Pero a mí me dañó. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién no ama a su papá? Primero. Segundo, porque cuando mi papá daba o entregaba o sacrificaba, a lo mejor era algo que me correspondía a mí. Cuando yo quería comprar algo, no había. Pero cuando un hermano tenía necesidad, sí había. Cuando perdón, vamos a mencionar marca, pero aquí vamos. Cuando empezaba el colegio y esos que teníamos torneos y todo, yo le decía: ay, quiero unos zapatos para jugar fútbol. Allá íbamos
a comprarlos más. Uno que no los había, ni los había visto, ya estaban abiertos. Mis amigos llegaban con Adidas, con los de Ronaldinho, con los de Messi, con todo. Y yo, Joma, by mágico. Y todos se me quedaban viendo. Yo, ni modo, es la magia, decía yo. Ahí vamos. Pero yo veía que a la iglesia no le faltaba nada. Hubo un momento donde nos pasamos acá, y el sacrificio de pasarnos acá fue que vendiéramos la camioneta que teníamos. Nadie lo supo, nadie se dio cuenta, y empezamos a andar en un carro que caminaba para adelante solo porque Dios lo empujaba. No es broma. Era un tiburón, 2 puertas, con la suspensión de atrás arruinada. Ese animal derrapaba en los redondeles. Éramos 5 en un carro de 2 puertas que parecía carrito de payaso. Pues cuando nos empezábamos a bajar, la gente decía: y falta, ¿no? ¿Qué onda? Hay más allá adentro. Pero nadie lo entendió y nadie lo vio. Hicimos tantos sacrificios para que la gente solamente hablara por hablar, y eso me dañó, y eso a mí me molestó y me llenó de un malestar, porque decía: qué gente más ingrata, qué gente más Y hubo un momento donde, si yo no exponía mi vida a la presencia de Dios, yo iba a albergar eso toda mi vida. Con el tiempo Dios fue bendiciendo, Dios fue añadiendo. Con el tiempo Dios fue haciendo crecer. Y mi papá siempre me decía: esto es por los sacrificios que hicimos, porque cuando los hicimos no nos quejamos. A mi papá le dieron una promesa cuando yo tenía como 4 o 5 años, de que íbamos a viajar. Esperamos esa promesa como 16 años. Pero eso no es lo que me dolió. Lo que me dolía a mí era ver gente que ni honraba a Dios y viajaba. Era ver que los que salieron criticando de aquí andaban en otros países. Y decía: Señor, nosotros hemos sido fieles. Pero cuando logramos salir, mi papá me dijo: esto es recompensa de los sacrificios que hemos hecho. ¿Por qué te cuento y por qué te digo todo esto? Porque los que estamos aquí sabemos que es esta palabra: sacrificios. Yo te lo comentaba ayer. Nuestros ensayos eran sábados a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Yo no sabía que era ir a cumpleaños. Yo no sabía que era ir a jugar fútbol los sábados. Yo no sabía que era quedarme descansando los sábados. Yo no sabía que era hacer nada de eso, y estaba harto de que me dije: hey, vamos a tener partido. No puedo. Era más o menos bueno para jugar de portero, y no me pude quedar jugando en un equipo porque los entrenos y los partidos eran sábados, y mi papá no me dejó. Y no me dio el discurso: en este país nadie come el fútbol. No, me dijo: Dios es primero. Yo me enfermaba, lo que fuese en mi casa. Si algo yo puedo decirte, jamás fue negociable ir a la iglesia. Mi papá no preguntaba: ¿y van a ir ahora? No, papito lindo. Mi papá me podía permitir faltar al colegio día de exámenes, pero jamás faltar a la iglesia. Mi papá me podía olvidar en el colegio después de irme a traer, a la hora de irme a traer, pero jamás me iba a dejar faltar a la iglesia. Mi papá podía dejarme, se le olvidar que yo tenía que almorzar, pero jamás me iba a dejar
dejar de venir a la iglesia. Esos sacrificios que un día hice sin entender y que un día hice sin saber, me tienen hoy aquí parado. Y son lo que me hacen ser lo que ahora soy. Yo vine a decirte hoy en esta tarde que cada sacrificio que has hecho, Dios lo ha visto y Él lo va a recompensar a tu vida. No al 2, no al 3, sino al 101%. Porque un día un apóstol le preguntó: Señor, ¿y para nosotros qué hay? Y Jesús se volteó y le dijo: de cierto te digo que no hay uno que dejando casa, que dejando padre, que dejando madre, por seguirme a mí, no reciba 100 veces más de lo que ha dejado. Dejaste tiempo, Dios te va a reponer tiempo. Dejaste recursos, Dios te va a multiplicar recursos. Dejaste talentos, Dios se va a sobreabundar en esos talentos. Porque no hay sacrificio que Dios deje de ver que no traiga recompensa. Y ahora yo le comentaba al profeta algo. Hace un mes yo trabajaba en un lugar muy bien, muy bueno, muy estable. Pero hace un mes me dijeron: mire, gracias. Un mes en el cual no me ha hecho falta nada. No ha habido día de Dios donde no llegue bendición. Mira, yo amo servir en esta casa y siempre que tenía tiempo para salir lo hacía. Pero jamás en mi vida me habían bendecido tanto, y ahí está mi esposa de testigo, como me han bendecido este último mes. ¿Y sabes qué me dijo Dios? No hay sacrificio sin que se quede sin recompensa. No hay nada que hayas dado por mí que yo dé por muerto o que yo dé por olvidado. No hay lágrima que Dios no vaya a recompensar. No hay oración que Dios no vaya a recompensar. En el momento en el cual tú quieras tirar la toalla, ponte a pensar en esto. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir intentándolo. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás, y que en 2 segunditos, ya sea en tu asiento o aquí hay un altar precioso al que tú puedes disponer. No te preocupes, no va a ser un tiempo de ministración, eso va a ser al final. Pero yo quiero que ahí donde tú estás o aquí en el altar, cierres tus ojos, le digas: Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Quiero renovar lo que un día yo te prometí, lo que un día yo te dije, lo que un día para mí fue un deseo, fue un anhelo, lo que para mí fue una pasión, hoy lo quiero traer nuevamente. ¿Has sentido que no tiene sentido? ¿Has sentido que no vale la pena? ¿Has sentido que se pone más complicado y que parece la vida un juego de Nintendo donde los niveles suben y suben y suben y suben? Tranquilo, hay recompensa. ¿Sabes? Aparte de la corona de vida, dice la palabra de Dios esto: al que venciere le daré corona de oro fino, vestido nuevo y nombre nuevo. Cuando yo le digo: Señor, ¿cómo voy a renunciar si tú sostienes mi vida? ¿Cómo voy a renunciar si cuando no me lo merecía tú seguiste abrazándome fuerte? ¿Cómo voy a renunciar si cuando nadie conocía mi nombre tú tenías planes de bien para mí? Dios tiene un destino tan precioso y tú no te imaginas las puertas que se te pueden abrir. No te imaginas hasta dónde Dios te puede llevar. No tienes ni la
menor idea de todo lo que Dios puede entregarte. Y tú me dices, yo estoy bien, puedes estar mejor. Me dices, estoy mejor, puedes estar excelente. Estoy excelente, puedes llegar a ser perfecto. Porque los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, de aumento en aumento. No importa si ya viste algo bueno, hay algo mejor. Si estás en lo mejor, hay algo excelente. Si estás en lo excelente, hay algo perfecto. Y después de lo perfecto siempre va a haber algo mejor, porque Dios es así. No me ha soltado, no me ha dejado, no me ha abandonado. Y de cierto estoy seguro de algo: no lo va a hacer contigo. No te va a soltar a ti, no te va a abandonar a ti, no te va a dejar olvidado a ti. Al contrario, Dios vino a este lugar y te trajo a este lugar no por coincidencia, sino para decirte: hay recompensa por todo lo que has hecho. Cualquiera diría, no, es que eso es fácil. Mentiras, nada es fácil. Yo he estado aquí y te puedo decir, nunca ha sido fácil, pero ha valido la pena, ha valido toda la pena del mundo. Cierra tus ojitos, levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, aquí estoy delante de ti. A lo mejor cansado, cargado, herido. A lo mejor, Señor, estoy aquí porque quería que tú me hablaras. Estoy a punto de tirar la toalla, pero un último intento. Y Dios hoy vino a decirte: tranquilo, hay un round más. Tranquilo, porque lo que hasta ahora has vivido ha sido una temporada. Pero escucha bien esta palabra: Dios vino a cambiar tu temporada. Dios vino a cambiar lo que has estado viviendo. Lo que había sido difícil ahora vendrá a ser fácil. Lo que había sido una carga vendrá a ser un deleite. Aquello que ya hacías sin sentirle gusto, Dios volverá a traer a ti el arder de un fuego. Solo levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tantas caídas y ahora